El golpe seco de la puerta contra la pared me arrancó de un sueño inquieto. Mi corazón dio un vuelco, y antes de que pudiera procesar el sonido, una silueta se recortó contra la luz tenue del pasillo. Era él, Mateo, mi vecino, con los ojos encendidos por una mezcla de urgencia y algo que no supe descifrar. ¿Qué demonios haces aquí?, susurré, incorporándome en la cama, la sábana resbalando hasta mi cintura. La habitación, bañada por la luz plateada de la luna que se colaba por la ventana, parecía contener el aliento. Mateo no respondió de inmediato. Su pecho subía y bajaba, como si hubiera corrido desde el otro lado de Sevilla para llegar hasta mí. No podía dormir. Y sabía que tú tampoco, dijo finalmente, su voz grave, casi un murmullo, cargada de una intensidad que me hizo estremecer. Vivíamos en un edificio antiguo en el corazón del barrio de Triana, donde las paredes parecían susurrar historias de amores prohibidos y promesas rotas. Javier, yo, había llegado a Sevilla hacía 3 años, huyendo de un pasado que aún me perseguía como una sombra. Era bailarín de flamenco, un arte que me había salvado y condenado a partes iguales. Mi cuerpo, curtido por horas de ensayos, era mi orgullo, pero mi corazón. Mi corazón era un campo de batalla. Mateo, por otro lado, era un enigma. Guitarrista callejero, con dedos que arrancaban melodías capaces de hacerte olvidar el mundo. Tenía esa chispa que atraía a todos, hombres, mujeres, incluso a los gatos que merodeaban por las calles empedradas. Pero nunca hablaba de sí mismo. Sus ojos verdes, siempre alerta, escondían algo, un dolor que yo reconocía porque lo llevaba también en mi interior. Esa noche, cuando entró sin llamar, algo cambió. No fue solo la invasión de mi espacio, sino la forma en que sus ojos se encontraron con los míos, como si por primera vez me viera de verdad. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, dando un paso hacia mí. Su voz temblaba, pero había una furia contenida en ella. ¿Decirte qué?, respondí, mi pulso acelerándose. Me levanté de la cama, descalzo sobre el suelo frío, y di un paso hacia él, desafiante. ¿Que te ibas a ir? ¿Que planeas desaparecer otra vez, Javier? Su acusación me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo lo sabía? Nadie debía saberlo. Ni siquiera yo estaba seguro de mi decisión de dejar Sevilla, de escapar de nuevo de todo lo que empezaba a sentir por él. No sé de qué hablas, mentí, pero mi voz se quebró, traicionándome. Mateo dio otro paso, quedando a solo 1 metro de mí. El aire entre nosotros vibraba, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Vi el billete, Javier. En tu mesa. ¿A dónde vas esta vez? ¿A Madrid? ¿A Barcelona? ¿O más lejos, donde nadie pueda encontrarte? El peso de sus palabras me aplastó. El billete de tren a Granada estaba allí, en mi escritorio, un recordatorio de mi cobardía. Quería huir, no de Sevilla, sino de lo que Mateo despertaba en mí. Porque enamorarme de él era un riesgo que no podía permitirme. No después de todo lo que había perdido. Tú no entiendes, dije, mi voz apenas un susurro. Entonces explícamelo. Su mano se alzó, como si quisiera tocarme, pero se detuvo a medio camino, suspendida en el aire. Porque no puedo seguir fingiendo que no me importas. Esas palabras fueron un incendio. Mi pecho se apretó, y por un instante, el mundo entero se redujo a esa habitación, a nosotros dos, atrapados en una verdad que ninguno había querido enfrentar. Tú no sabes lo que es esto, dije, dando un paso atrás, mi espalda chocando contra la pared. No sabes lo que significa querer a alguien como yo. Mateo frunció el ceño, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. No me digas lo que puedo o no puedo soportar. He pasado por suficiente, Javier. Y si tú te vas, si huyes de nuevo, no te lo perdonaré. El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, el rumor del río Guadalquivir se mezclaba con los acordes lejanos de una guitarra en la calle. Triana nunca dormía, pero en ese momento, sentía que el tiempo se había detenido. No quiero hacerte daño, admití finalmente, mi voz rota. Pero no sé cómo quedarme. Mateo cerró la distancia entre nosotros en un instante. Su mano encontró mi rostro, sus dedos cálidos contra mi mejilla. Entonces déjame enseñarte, susurró.
y antes de que pudiera protestar, sus labios encontraron los míos. Fue un beso desesperado, lleno de todo lo que no nos habíamos dicho: miedo, deseo, esperanza. Por un segundo, me permití rendirme, dejar que el mundo se desvaneciera. Pero entonces, la realidad volvió como un latigazo. Me aparté, jadeando. No podemos hacer esto, Mateo. No aquí. No ahora. ¿Por qué no? Preguntó, su voz cargada de frustración. Dime una razón que no sea tu miedo. Porque no soy libre, confesé, las palabras quemándome la garganta. Y tú mereces algo mejor que un hombre que no puede prometerte nada. Mateo me miró como si le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Pero en lugar de retroceder, dio un paso más cerca. No me importa lo que creas que merezco. Te quiero a ti, Javier. Con tus cicatrices, con tus miedos, con todo. Esa noche, no hubo más palabras. Nos quedamos allí, en el borde de algo inmenso y aterrador, sin saber si dar el salto o retroceder. Pero una cosa era segura: nada volvería a ser igual entre nosotros. Las mañanas en Triana eran un caos de colores y sonidos, el aroma del café recién hecho, las risas de los niños corriendo hacia la escuela, el repique de las campanas de la iglesia de Santa Ana. Pero esa mañana, después de la confesión de Mateo, todo parecía desenfocado, como si el mundo estuviera envuelto en una neblina. Me miré en el espejo del baño, mis ojos cansados reflejando un torbellino de emociones. Había pasado la noche en vela, repitiendo cada palabra, cada roce, cada mirada. El beso de Mateo aún quemaba en mis labios, un recordatorio de lo cerca que estuvimos de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Pero también estaba mi verdad, esa que había confesado a medias: no era libre. No porque estuviera atado a otra persona, sino porque mi pasado me tenía preso. A los 25 años, en mi pueblo natal de Cádiz, había amado a alguien. Se llamaba Diego, un escultor con manos que parecían moldear el aire mismo. Éramos jóvenes, imprudentes, y creíamos que nuestro amor podía vencer cualquier cosa. Pero Cádiz no era Sevilla, y nuestro amor no fue suficiente para superar los prejuicios, las miradas, las palabras afiladas que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Diego se fue, no por elección, sino porque la presión lo quebró. ¿Y yo? Yo me quedé con las piezas rotas, prometiéndome nunca volver a dejar que alguien se acercara tanto. Ahora, Mateo amenazaba con derribar esas murallas. Pero, ¿cómo podía permitírselo? ¿Cómo podía arrastrarlo a mi caos? Esa tarde, mientras ensayaba en el tablao del barrio, mis movimientos eran torpes, desconectados. El taconeo, que normalmente fluía como un río, se sentía forzado. Mi maestra, Carmen, una mujer de 60 años con ojos que veían más allá de la piel, me detuvo. Javier, tu cuerpo está aquí, pero tu alma está en otra parte, dijo, cruzándose de brazos. El flamenco no miente. ¿Qué te pasa? No respondí. No podía. En cambio, me excusé y salí al callejón trasero, donde el aire olía a jazmín y a promesas de verano. Allí estaba Mateo, como si el destino se burlara de mí. Estaba sentado en un banco, afinando su guitarra, sus dedos moviéndose con una precisión que me hipnotizaba. No esperaba verte aquí, dije, tratando de sonar casual, aunque mi corazón latía desbocado. Sabía que estarías aquí, respondió sin levantar la vista, sus dedos deteniéndose en las cuerdas. No puedo dejar las cosas como anoche, Javier. No después de... ¿Eso? No hay un eso, Mateo, mentí, aunque cada palabra me dolía. Fue un error. Sus ojos se alzaron, y la herida en ellos fue como un puñetazo. ¿Un error? ¿Eso es todo lo que fue para ti? Quise retractarme, decir que no, que cada segundo de ese beso había sido más real que cualquier cosa en mi vida. Pero el miedo habló por mí. No estoy listo. No puedo darte lo que quieres. Mateo se levantó, la guitarra aún en sus manos. No te estoy pidiendo el mundo, Javier. Solo te estoy pidiendo que no huyas. El resto del día pasó en una bruma. Ensayé hasta que mis pies sangraron, tratando de ahogar mis pensamientos en el ritmo del flamenco. Pero cada compás parecía gritar su nombre. Esa noche, cuando volví al edificio, encontré una nota deslizada bajo mi puerta.
Era de Mateo. Si decides quedarte, estaré tocando en la plaza mañana a las 9. Si no, te deseo lo mejor, donde quiera que vayas. M. La nota tembló en mis manos. Era una encrucijada, una elección entre seguir corriendo o enfrentarme a lo que realmente quería. Por primera vez en años, no sabía qué hacer. La plaza de Triana estaba viva esa noche, iluminada por farolas que proyectaban sombras danzantes sobre el empedrado. El aire olía a naranjas y a la promesa de algo nuevo. Me quedé en la esquina, oculto tras un arco de bugambillas, observando a Mateo. Su guitarra cantaba una melodía melancólica, una solea que parecía arrancada de su alma. Cada nota era un grito, una súplica, y supe que tocaba para mí. No había decidido ir. O al menos, eso me decía a mí mismo. Mis pies me habían llevado allí, como si mi cuerpo supiera lo que mi mente se negaba a aceptar. La nota de Mateo ardía en mi bolsillo, un recordatorio de que esta noche podía ser el principio o el fin. Cuando terminó de tocar, la multitud aplaudió, pero él no parecía notarlo. Sus ojos buscaron entre la gente, y cuando me encontraron, su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y esperanza. Me acerqué, sintiendo cada paso como un salto al vacío. «Viniste», dijo, su voz apenas audible sobre el murmullo de la plaza. No estoy seguro de por qué, admití, mis manos temblando en los bolsillos. Mateo sonrió, una sonrisa triste pero cálida. ¿Por qué no quieres huir? No realmente. Quise negarlo, pero las palabras no salieron. En cambio, me senté a su lado en el banco, dejando que el silencio hablara por nosotros. La plaza se fue vaciando, y pronto solo quedamos él, yo, y el eco de su guitarra. Cuéntame, Javier, dijo finalmente, apoyando la guitarra contra el banco. ¿Qué te ata? ¿Por qué sientes que no puedes quedarte? Respiré hondo, el peso de los últimos años presionando mi pecho. Y entonces, por primera vez, le conté todo. Le hablé de Diego, de cómo nuestro amor había sido un fuego que consumió todo a su paso. Le hablé de las miradas de desprecio en Cádiz, de las noches en las que me escondía para no ser visto, de la carta de Diego diciéndome que no podía seguir. Le conté cómo me había jurado no volver a amar, no porque no quisiera, sino porque no sabía si podría sobrevivir a otra pérdida. Mateo escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en mí, absorbiendo cada palabra. Cuando terminé, el silencio era tan pesado que pensé que nos aplastaría. No eres el único con cicatrices, dijo al fin, su voz suave pero firme. Yo también he perdido. También he tenido que esconderme. Pero no quiero seguir viviendo a medias, Javier. Y creo que tú tampoco. Sus palabras eran un espejo, reflejando una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. Pero antes de que pudiera responder, un grupo de hombres pasó por la plaza, sus risas cortando el aire. Uno de ellos gritó algo, un insulto que no repetí, pero que me hizo retroceder instintivamente. Mateo no se movió. En cambio, tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos. No dejes que te definan, dijo, su voz firme. No dejes que el mundo decida quién eres. Esa noche, caminando de vuelta al edificio, no soltamos nuestras manos. Y aunque el miedo seguía allí, por primera vez en años, sentí que podía enfrentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo y yo empezamos a vernos más, no como vecinos, sino como algo más, algo que aún no tenía nombre. Cada encuentro era una danza delicada, un equilibrio entre el deseo y el miedo. Nos encontrábamos en los rincones de Triana, en cafés escondidos, en los bancos junto al río, donde el mundo parecía menos cruel. Pero Sevilla, aunque hermosa, no siempre era amable. Las miradas seguían, los susurros también. Una tarde, mientras paseábamos por el mercado de Triana, un vendedor nos miró con desprecio cuando nuestras manos se rozaron. Mateo apretó mi mano con más fuerza, pero yo no pude evitar el nudo en el estómago. No te preocupes, dijo, tratando de sonar despreocupado. La gente siempre tiene algo que decir. Pero yo sí me preocupaba. No por mí, sino por él. Mateo tenía una luz que no quería ver apagada. Él era libre, o al menos lo parecía, mientras que yo seguía cargando el peso de mi pasado. Una noche, en su apartamento, mientras compartíamos una botella de vino tinto, me atreví a preguntar.
¿Nunca tienes miedo? ¿De lo que dirán, de lo que podrían hacer? Mateo dejó su copa en la mesa, sus ojos fijos en los míos. Claro que tengo miedo. Pero prefiero vivir con miedo que no vivir en absoluto. Sus palabras me golpearon con fuerza. Me levanté, caminando hacia la ventana que daba a la calle. Las luces de Triana brillaban abajo, un mosaico de vida y sueños. No sé si puedo ser como tú, admití. No tienes que ser como yo, respondió, acercándose por detrás. Sus manos encontraron mis hombros, su calor calmando el frío que sentía dentro. Solo tienes que ser tú. Esa noche, por primera vez, no me aparté cuando intentó acercarse. Nos besamos, no con la desesperación de la primera vez, sino con una ternura que me deshizo. Era como si cada roce, cada suspiro, estuviera reconstruyendo algo en mí que creía perdido. Pero el mundo no nos dio mucho tiempo para soñar. Al día siguiente, mientras ensayaba en el tablao, recibí una llamada. Era mi hermano, Luis, desde Cádiz. Su voz estaba cargada de urgencia. Javier, tienes que volver. Papá está enfermo. Es grave. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. Mi padre, el hombre que nunca había aceptado quién era, el hombre que me había dicho que mi amor por Diego era una vergüenza, ahora me necesitaba. Y yo no sabía si podía enfrentarlo. El tren a Cádiz era un túnel de recuerdos. Cada traqueteo me llevaba más cerca de un pasado que había jurado dejar atrás. Mateo insistió en acompañarme, aunque le dije que no era necesario. Pero su presencia, sentado a mi lado, con su mano rozando la mía en el reposabrazos, era lo único que me mantenía anclado. No tienes que hacer esto solo, dijo, su voz firme pero suave. No sé si puedo enfrentarlo, admití, mirando por la ventana los campos andaluces que pasaban como un borrón. Mi padre. Él nunca me entendió. Nunca me aceptó. Mateo no respondió de inmediato. En cambio, tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. A veces, las personas cambian. Y si no lo hacen, tú no estás obligado a cargar con su peso. Cádiz me recibió con su brisa salada y sus calles estrechas, tan familiares y a la vez tan lejanas. Mi hermano Luis nos esperaba en la estación, sus ojos cansados reflejando el peso de los últimos días. Gracias por venir, Javier, dijo, abrazándome con fuerza. Luego miró a Mateo, una pregunta silenciosa en su mirada. Él es Mateo, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Es importante para mí. Luis asintió, sin juzgar, y por un momento, sentí un alivio que no esperaba. Pero la verdadera prueba llegó en el hospital. Mi padre, conectado a máquinas, parecía una sombra del hombre fuerte que recordaba. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora estaban nublados por el dolor y la enfermedad. Javier, susurró cuando me acerqué. Su voz era débil, pero había algo diferente en ella. ¿Arrepentimiento? ¿Cansancio? No lo sabía. Hablamos poco. Las palabras entre nosotros siempre habían sido escasas, cargadas de cosas no dichas. Pero antes de irme, me tomó la mano, su agarre sorprendentemente fuerte. Lo siento, dijo, y esas dos palabras rompieron algo en mí. No sé si fue una disculpa por todo o solo por el momento, pero fue suficiente para dejarme temblando. Mateo, que había esperado fuera, me abrazó cuando salí, sin necesidad de palabras. Esa noche, en un pequeño hostal cerca de la playa, hablamos hasta el amanecer. Le conté cosas que nunca había compartido, y él me habló de su propia lucha, una familia que lo había rechazado, un amor que no había sobrevivido al peso del mundo. Pero también me habló de esperanza, de cómo había aprendido a encontrar belleza en las grietas de su vida. Tú me haces querer ser mejor, dije, mi voz apenas un susurro. Y tú me haces querer quedarme, respondió, su sonrisa iluminando la oscuridad. De vuelta en Sevilla, el aire parecía diferente. Más ligero, como si el peso de mi pasado se hubiera aliviado, aunque fuera un poco. Mi padre seguía en el hospital, pero sus palabras, ese lo siento, me habían dado algo que no esperaba, permiso para seguir adelante. Mateo y yo empezamos a construir algo, paso a paso. No era perfecto. Había días en los que el miedo volvía,
en los que las miradas de desconocidos o los susurros en el mercado me hacían querer esconderme. Pero Mateo estaba allí, con su guitarra, su risa, su forma de hacerme sentir que valía la pena. Una noche, en el tablao, decidí hacer algo que nunca había hecho. En lugar de bailar solo, invité a Mateo a tocar conmigo. La idea era arriesgada, el flamenco era mi refugio, mi verdad, y compartirlo con él era como abrir mi alma al mundo. Pero cuando sus dedos tocaron las cuerdas y mis pies comenzaron a moverse, algo mágico pasó. Nuestra conexión era palpable, un diálogo sin palabras que llenó el aire de electricidad. El público, al principio sorprendido, terminó aplaudiendo de pie. Carmen, mi maestra, me miró con orgullo. Eso, Javier, es el verdadero duende, dijo. Pero no todo era un cuento de hadas. Una tarde, mientras caminábamos por el puente de Triana, un grupo de jóvenes nos increpó. Sus palabras eran veneno, y aunque Mateo intentó ignorarlos, uno de ellos lo empujó. Mi instinto tomó el control. Me interpuse, mi cuerpo tenso, listo para defendernos. No vale la pena, dijo Mateo, tirando de mi brazo. Pero sus ojos estaban nublados por el dolor. Esa noche, en mi apartamento, le curé un pequeño corte en la ceja, mis manos temblando no de miedo, sino de rabia. ¿Cómo lo haces?, pregunté. ¿Cómo sigues adelante después de esto? Porque no estoy solo, respondió, su mano cubriendo la mía. Y porque sé que el amor siempre pesa más que el odio. Sus palabras se grabaron en mí. Esa noche, no solo nos amamos con nuestros cuerpos, sino con nuestras almas, prometiéndonos sin palabras que enfrentaríamos lo que viniera, juntos. Los meses pasaron, y con ellos, nuestra relación creció. No era fácil. Sevilla, aunque vibrante, seguía siendo un lugar donde el amor como el nuestro a veces debía esconderse. Pero también encontramos aliados, amigos en el tablao, vecinos que nos sonreían en el mercado. Incluso mi hermano Luis, que empezó a visitarnos más a menudo. Mi padre, sorprendentemente, comenzó a mejorar. En una de mis visitas a Cádiz, me confesó que había estado pensando en su vida, en los errores que había cometido. No hablamos directamente de mi relación con Mateo, pero sus ojos, más suaves ahora, parecían decir que lo entendía. Una noche, Mateo me sorprendió con una idea. Quiero que hagamos algo juntos, dijo, sus ojos brillando con entusiasmo. Un espectáculo. Tú bailas, yo toco. Pero no aquí. En Madrid, en un teatro grande, donde podamos mostrar quiénes somos sin miedo. La idea me aterró y me emocionó a partes iguales. Madrid era un mundo nuevo, un lugar donde podíamos ser más libres, pero también donde el peso de las expectativas sería mayor. Acepté, no porque estuviera seguro, sino porque confiaba en él. Empezamos a trabajar en el espectáculo, ensayando día y noche. Cada paso, cada nota, era una declaración de amor, no solo entre nosotros, sino al mundo. Queríamos contar nuestra historia, no con palabras, sino con el lenguaje del flamenco y la guitarra. Pero a medida que se acercaba la fecha, el miedo volvió. ¿Y si no éramos suficientes? ¿Y si el mundo no estaba listo para nosotros? Mateo, como siempre, sintió mi inquietud. No tenemos que cambiar el mundo, Javier, dijo una noche, mientras descansábamos en el tejado de nuestro edificio, mirando las estrellas. Solo tenemos que ser nosotros. Eso es suficiente. Y tenía razón. Porque cada vez que bailaba, cada vez que él tocaba, sentía que éramos más grandes que nuestros miedos, más grandes que el odio. Éramos amor, puro y verdadero. El teatro en Madrid estaba lleno. Las luces del escenario quemaban, pero no tanto como la adrenalina que corría por mis venas. Mateo estaba a mi lado, su guitarra lista, sus ojos fijos en mí con una confianza que me dio fuerza. Cuando las luces se atenuaron y la primera nota resonó, el mundo desapareció. Bailé como nunca antes, cada taconeo un latido, cada giro una promesa. La música de Mateo era mi guía, su melodía tejiendo una historia de dolor, amor y redención. El público, al principio silencioso, pronto se dejó llevar, sus aplausos llenando el aire como una tormenta. Cuando terminamos, sudorosos y jadeantes, nos tomamos de la mano y saludamos. No había vergüenza, no había miedo.
Solo éramos nosotros, Javier y Mateo, dos hombres que se amaban y que habían encontrado en el arte una forma de gritar su verdad. Después del espectáculo, en el camerino, Mateo me abrazó. Lo hicimos, susurró, su voz temblando de emoción. No, tú lo hiciste, respondí, riendo entre lágrimas. Tú me enseñaste a quedarme. Esa noche, de vuelta en Sevilla, caminamos por las calles de Triana, nuestras manos entrelazadas, el río reflejando las luces de la ciudad. No éramos perfectos, y el mundo tampoco lo era. Pero en ese momento, supe que habíamos encontrado algo más grande que el miedo, un amor que valía la pena luchar por, un amor que podía cambiarlo todo. Y así, en las calles empedradas de Sevilla, bajo un cielo lleno de estrellas, prometimos seguir adelante, juntos, sin importar lo que viniera. Porque al final, el amor siempre encuentra una manera de brillar, incluso en la oscuridad.